Bien. La clase pasada estuvimos trabajando un poquito sobre esta hoja de cálculo, ¿sí? Que es de la época... No, te voy a desactivar esto, así también no me deja desactivarlo. Después lo veo. Lo que habíamos hecho fue trabajar con esta hoja de cálculo que es sobre la época del COVID. Y fíjense que en cada fila estaba listado, cada registro era un protocolo, ¿sí? De la época del COVID. Esta hoja de cálculos la habíamos descargado de la página del gobierno de la ciudad, ¿sí? Y estuvimos haciendo algunas cositas con esta hoja de cálculo. ¿Pudieron verla? ¿Pudieron practicar algo con eso? ¿Trajeron alguna duda? Profe, yo lo estoy haciendo y la duda que tengo es, en una de las consignas decía que había que aplicarle un color a cada hospital. Eso lo habíamos hecho manual en la clase pasada, si mal no recuerdo. ¿Hay alguna fórmula o algo donde yo pueda seleccionar toda la columna y que aleatoriamente se pongan todos los colores? Lo que pasa es que nosotros teníamos... Lo que hicimos fue esto, agarrar la, la columna esta de instituciones, ¿no? Y Sí. nos copiamos, nos armamos un listado donde estaba una vez cada una de estas instituciones. Y ahí le aplicamos el color. Entonces ahí nos quedaba esa guía. Y después la idea es que esos mismos colores se apliquen a un listado donde sí estaban... Podía estar más de una vez esa institución. Entonces si vos te copias esos registros... no es que te van a aparecer igual en el otro listado donde capaz que aparecen más de una vez cada uno. La idea de ahí Claro, pero era practicar un poquito. Sí, dime. lo que yo decía era para aplicarle un color distinto a cada hospital. ¿Eso hay que Sí. hacerlo celda por celda? ¿O hay alguna manera de seleccionar toda esa columna y que se aplique un color distinto a cada hospital? Para no hacerlo Eh, manualmente, digamos. Vamos a hacerlo y lo vemos como. Sí, algo habíamos hecho. Sí, en realidad lo que habíamos usado ahí para hacerlo era aplicar un filtro. Estos primeros minutos lo usamos como para repasar las dudas que quedaron y practicar un poquito. Así que, ¿vos estás de la compu? Creo que eso, perdón, Sí. eso no funcionaba más o menos como cuando se ponía la numeración, digamos, 1, 2, 3 y después arrastraba hacia abajo y ya lo seguía por secuencia. Los colores no funcionan igual, no. Digamos que en los tres primeros ponen tres colores diferentes y se arrastra toda la columna hacia abajo, no, automáticamente no cambia cada uno un color diferente, no. O eso ya es mucho. Ah, vos decís, si yo agarro. Ok, entiendo, si se puede autocompletar. Igual lo que pregunta que no es Eso, distinto. pero con los colores, claro. No La sé verdad es si se que puede. nunca lo probé. Y si Si yo tengo, funciona, por va ejemplo, a ser esto en parcial. rojo. Creo que no. Creo que no se copia el color, solo el contenido. Ah, sí, el color también, mirá. No, la verdad es que nunca lo usé así. Pero sí, es bueno saberlo que también se copia el formato que tienen esas celdas. Si yo tuviera, por ejemplo, ahí centrado, en teoría también, ¿no? Sí, sí, el mismo formato también se autocompleta igual. De igual forma, la idea era hacerlo, ¿sí? Aplicando otra herramienta. ¿Quién fue que me preguntó ahí? Joana, creo que fue la que Joana, ¿no? preguntó. Sí, Y Joana. yo ahora me pasé a la compu porque estaba desde el celu. Ah, ok, ok. Así lo vemos y de paso vemos cómo era la idea, qué era lo que me interesaba que puedan practicar. Em, ¿Querés pasar? ¿Me pasás tu correo? Ya lo tenés, ¿no? El archivo lo tenés. Sí, sí, lo tengo. Ah, bueno, directamente entonces sí. Lo haces desde ahí y le tengo un momento de compartir pantalla.
¿El resto pudieron verlo? ¿Se quedaron con alguna duda ahí para repasar algo? Sí, más que todo eso fue lo que estuvimos charlando en otras clases, las presenciales, sobre ese tema de cómo poner los colores y tratar de completar si era uno por uno. Y bueno, ahora lo vamos a ver bien, que esa era la duda que surgía, que si se podía arrastrar diferentes colores o no. La idea es que a ustedes les iba a quedar una hoja de cálculo con el listado de todos los hospitales. Cada hospital tenía un color, ¿no? Y después en otra hoja iban a tener los registros, o sea, el número de registro, que iba a ser único, y los hospitales. Los hospitales ahí se iban a poder repetir, ¿no? Y ahí lo que pedí era que estén ordenados por orden numérico de registro. Pero bueno, ahí pueden agregar un filtro en cada una de las columnas. Y luego se vuelven a la pestaña donde están los hospitales y se fijan qué color tiene, por ejemplo, el primero, que puede ser CEMIC, ¿no? Se vuelven a la pestaña esta de registros y ahí filtran por CEMIC. Y les va a mostrar todos los que coinciden con esa búsqueda. Entonces ahí sí se pueden agarrar todos los que son CEMIC y aplicarle el color. O sea, es manual pero no tan manual en resumen. O sea, nos fijamos en la referencia de los colores y volvemos a esa nueva hoja. Pero bueno, no es que tenemos que buscarlo y manualmente seleccionarlo, sino que nos van a aparecer todos juntos los que van con ese color. Y lo mismo para cada hospital. Ahora igual lo vemos bien si no se entiende. ¿Comparto pantalla? Dale. Bueno. Ahí entonces, bien, le agregaste el identificador a la primera columna, ¿no? El incremental numérico. Y bueno, ya te filtraste, hiciste todas las consignas. Ahí pegó. En la tabla esta de hospitales, ¿le aplicaste un color a cada uno? Bien. Lo que me pasó ahí es que esto es lo que yo digo. Yo acá esos los apliqué yo. O sea, fui a la primera celda, le puse rojo, fui a la segunda, le puse amarillo. Son un montón de hospitales. Entonces yo lo que decía es, uno por uno tengo que poner todos los colores. No, yo lo que le decía era eso, que igual sí es así, está bien. En esta hoja sí va a ser así. Ah, listo, esa era mi pregunta. Si había alguna forma donde yo podía seleccionar toda la columna y aplicar algo de que pinte a todos los hospitales. No, eso sí es... Eso no, ya sería mucho. Igual la idea es que lo hagan con un par. En clase habíamos hecho con un par, así como tenés hasta ahí 5 colores, 4 o 5 colores. Ah, listo, esa era la duda. Y después en la tabla de registros, a ver, ahí un segundo. Ahí sí podés. ¿Vos qué fue lo que aplicaste? Lo hiciste con la herramienta de ordenar intervalos, ¿no? Sí. Acá lo que podés hacer es primero crearte un encabezado, ¿sí? Porque acá si vos aplicás el filtro directamente, se te va a aplicar. Sí, se me fue el encabezado, eso no lo había hecho, y ayer cuando volví a ver la clase, ahí vi lo de que había que cliquear, como que había un encabezado para que me lo deje fijo ahí. Tal cual. Eso lo vi después. Bueno, sí, lo podemos hacer, así vemos de paso cuál es la idea de este ejercicio. Agregarse el encabezado ahí y crear el filtro para las dos columnas. Vuelvo acá a esto. No, la misma que estabas. ¿Acá? Ahí. La primera fila, haces clic derecho en la fila. La que dice en el numerito 1. Clic derecho, insertar una fila arriba. Y ahí, bueno, le podés poner en el primero registro y en el segundo hospital o institución, como prefieran. Y ahí seleccionarte las dos columnas, ¿no?
primero la columna A y la B. Ojo acá que había un tema. ¿Alguien se acuerda qué era lo que Y si pasaba? era con control o con shift, ¿no? Tal cual. Yo ahí lo hice con control, pero era con shift. Fíjate, vos lo hiciste con control y vos vas a datos. Y ahí ves que crear filtro te aparece grisado. Ah, no se puede. Entonces, tiene que ser con shift. Y ahí, bueno, si te permite crear filtro. Entonces, si vos vas al filtro De institución. Por institución, ahí, bueno, en principio están seleccionados, ves ahí abajo, todas las instituciones. Dice CEMIC, Centro de Especialidades, todos. Si vos haces clic, viste que dice seleccionar las 68 opciones, ahí te muestra todas. Si vos haces clic en borrar ahí, y seleccionás, por ejemplo, CEMIC, ¿no? Ahí le das a aceptar. Más abajo. Más abajo ahí te va a aparecer la opción de aceptar. Y bueno, CEMIC se ve que ahí... Creo que había más de una, pero bueno. Si es una sola, ahí le puedes aplicar... Creo que gris la habías aplicado en la hoja de hospital. CEMIC. Dale un segundo que porque me está quedando sin batería. Dale. La idea de esta parte de la consigna era practicar eso, filtrar, o sea, teniendo ya la referencia. Sí, perdón. Ahí está, entonces. Ahí seleccionás los que coinciden con CEMIC, que es uno solo, o sea, la celda de CEMIC, y le aplicás el color, el gris creo que era que tenías en la hoja de hospitales, le habías aplicado, sí, ese gris. Vas al claro, tal cual, ahí, y él dice, ahí de nuevo en hospitales, el CEMEDIC, creo que es el CEMEDIC el rojo, ¿no? Sí, CEMEDIC es el rojo. Entonces vas ahí, vas al filtro y te filtras por CEMEDIC. Ahí primero borrar la selección, así claro, así no te queda mostrado ese. CEMEDIC ahí, y ese iría en rojo. Y el centro, el estambuliano. Ahí filtras. Si no, ahí viste en el buscador. Bueno, lo puedo, sí, claro. Sí. Ahí va, ese amarillo. Hay algunos que te va a aparecer más de un registro, ¿sí? Te va a aparecer. Se ve que esto que agarramos son OCCAC. A ver, OCCAC, si tiene más de uno. Quizás están borrados los duplicados. O puede ser que me equivoque, ¿no? Puede ser. Puede ser que lo copié de la lista donde los borré, los duplicados. A ver. A ver si este aparece uno solo, debe ser eso. Sí, debe ser eso entonces. Copié la fila de los que estaban duplicados borrados. Y entonces, bueno, leer un poco eso, ¿sí? Ir filtrando y aplicando, ¿sí? Los colores. Claro. Si es de forma manual, sí, tiene bastante manual. Lo automático es un poco esto, que no hace falta buscarlos en el listado, sino que ven un poco esto de los filtros, ¿sí? Que se puede filtrar en conjunto por la condición que el texto sea, bueno, que sea cada institución, ¿no? Claro. Una vez que está hecho eso, fíjate, vos podés ahí sacar el filtro, dejarlo como estaba al principio. Ahí le das a seleccionar todas. Ojo que... O sea, primero borrás, bueno, ahí, listo, seleccionar todas y aceptar, ¿no? Y... si vos vas de nuevo al filtro, vas a tener... tenés dos opciones. Una que dice ordenar por color.
que te permite, ahí color de relleno, ordenar, ¿sí? Por ejemplo, amarillo, ¿sí? Y te pone arriba de todo el amarillo. Claro. Y ahora seleccionas otro color, le decís ordenar por color. Por ejemplo, rojo. Te va a tomar como prioridad el filtro rojo y después por amarillo. Ok. Quizás esto se ve un poco más cuando hay filas repetidas, ¿sí? Ahí van a ver que hay varias y va a poner varias filas de un mismo color. Pero bueno, un poco es esa la utilidad de ordenarla por similitud de color, que a la vez en este ejercicio coincide con el hospital, ¿no? Y otra de las opciones es filtrar por color. Ahí en filtros, fíjense que está la opción de filtrar por color de relleno y que por ejemplo muestre solo los amarillos, ¿sí? O solo blanco, bueno, de algún color. Entonces bueno, eso es un poco de lo que trataba el ejercicio, ¿sí? Si quisieran, ahí sí, ya si querés sacar el filtro, ya era eso, mostrar un poco eso. Si quisieran hacerlo un poco más automático, quizás, no sé, lo que podrían llegar a hacer es crear una regla, ¿sí? Que pinte por color todos los que coinciden con un color. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Sí. ¿Cómo fue la pregunta? Si yo quisiera que fuera un poco más automático esto, ¿no? Y que me pinte de la columna todos los que coinciden, por ejemplo, con un italiano. Así no... ¿El formato condicional? Tal cual. Poner agarrar y decir, bueno, todo lo que consiguen, crear una regla con la palabra italiano u hospital italiano, que me los pinte de color rojo, y ahí sí me lo va a pintar ya de rojo, y bueno. Es un poco más automático, quizás no del todo por el hecho de que igual voy a tener que crearme en la hoja de los hospitales la referencia, ¿no? De qué color va a ser para cada institución. ¿Se entendió lo que les comento? Claro, esto de acá igual lo vas a tener para saber, bueno, qué color va a coincidir con cada hospital. Uh-huh. El resto me siguió, creo que Alejandro, vos también habías preguntado. Sí, ya lo vi. Bien. Bueno, eso entonces, buenísimo. Dejo de compartir, ¿no? Ya que estamos, chusmear los otros que hiciste, no tengo problema. Aprobados. A ver, en aprobados. Te copiaste claro, el registro, el hospital y bueno, varios. Acá está bien lo que hiciste, está perfecto. Si quisieras, si solo te copiabas el número de registro, ¿sí? Que es único, viste que el registro no se repite. Sí. Y si está aprobado o no, ya estaría bien, porque con eso vos ya sabés qué registro está aprobado y cuál no. Entonces, nada, con eso está bien. Si copiaste más, no es que esté mal. Claro, estas tres, digamos, no irían. No haría falta, porque ya con el número de registro vos sabés que es único, que no se va a repetir, y bueno, por eso podés filtrar si está aprobado o no, y listo. Ok. Pero no es que esté mal, solo como comentario. En investigadores ahora investigadores te quedó como... Me pasó lo mismo, no me quedó acá arriba, tendría que poner el encabezado. Claro, acá este de investigadores era parecido. ¿A cuál se parecía? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál se parecía a los que hicimos antes? ¿Hospitales habría que sacar los duplicados? Claro, tal cual. Acá podría seleccionar y borrar los duplicados. No, era en datos. Y ahí quita duplicados. ¿Dónde era lo de la opción que si le daba borrar se borraba de por sí completo? Creo que era algo así que habíamos hablado en la clase anterior, que había que tener cuidado con eso, si no se borraban los datos y no se podía recuperar, no se podía hacer control Z. Se puede hacer control Z. Lo que pasa con esto es esto.
Yo lo que les dije es que cuando usan un filtro, lo que pasa es que se oculta la información. ¿Sí? Como hicimos recién, vieron que yo mostraba, por ejemplo, todos los que coinciden con Hospital Italiano y se mostraban solo esos. Sacaba el filtro y volvía a estar. ¿Sí? Solo se ocultaba. En cambio, con lo que hicimos recién de borrar duplicados, la información se elimina de forma permanente. ¿Puedo volver para atrás con el deshacer? Sí, vuelve para atrás, pero no es... A ver, si yo cierro el archivo y lo vuelvo a abrir, no puedo usar el deshacer. ¿Sí? Entonces, ok. lo que hace es un proceso destructivo. Borra información repetida y la deja así borrada. Lo mismo con la herramienta de ordenar intervalo por columna, ¿sí? Que usamos para ordenar, pasa lo mismo. Ahora, si yo lo hago con filtros, el filtro solo cambia cómo se muestran, pero no modifica la información de mi tabla. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces, este de acá, este ejercicio, el de investigadores o el de hospitales, está perfecto lo hayan hecho así, ¿sí? Borrando duplicados y reordenando digamos, con reordenar intervalo, porque yo lo que quiero es tener el listado ordenado alfabéticamente. Después no me importa, no quiero volver para atrás o estar cambiando el orden, ¿sí? No me interesa. En cambio, solamente habría que agregarle una columna más arriba, una fila más arriba, donde diga investigadores, o así se puede entregar. En este no hace falta porque no agregas el filtro. Si vas a agregar el filtro, sí, porque si no te toma el primer dato. Ok. Este Entonces así se debería hacer. No haría falta. Qué sé yo, si querés agregarlo no está mal porque sabes que son investigadores y listo, le agregás el encabezado. Pero bueno, acá lo que me interesa es un poco que se den cuenta la diferencia entonces entre usar el filtro o hacerlo con borrar duplicados y ordenar intervalos. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre filtro y borrar duplicados o ordenar intervalos? ¿Qué me dirían? Que el filtro conserva los datos y el otro los elimina por completo. Los elimina por completo y modifica la información de la tabla, ¿no? Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta sobre esto? El resto están bastante callados. El resto están en modo incógnito. No. Modo invierno. ¿No? ¿Dudas? ¿No? Ok. No. Vamos a seguir con otros ejercicios sobre esto, ¿sí? Bueno. Dejo de... ¿no? Dale, gracias. Compartir yo. Entonces... En un momento que voy a abrir unos archivos. Bien. No, acá lo tengo. No se está viendo mi pantalla, ¿no? No. No, todavía no se ve nada. Ahí estamos. Este entonces era el que vimos recién de investigadores, ¿sí? Acá...
este va primero, este es el del medio, 2, 3, 4. Entonces dice, en el texto citado a continuación se encuentran detalles de los elementos más relevantes que se encuentran en un laboratorio, ¿sí? Deberán realizar un Excel que contenga en la primera hoja 6 columnas. La primera columna debe clasificar elementos metálicos, la segunda elementos de vidrio, la tercera elementos de porcelana, la cuarta material volumétrico, la quinta utensilios y la sexta aparatos, ¿sí? En principio eso. Entonces tenemos el texto este que está acá. La idea es, fíjense que están los materiales acá, soporte universal, bueno, todo esto acá. Estos son metales, los elementos metálicos. Los de vidrio están por acá. Y esto de acá. Porcelana. Más abajo, material volumétrico. Este acá, matraz aforado. Utensilios, este que está acá. Y aparatos. La idea es armar, entonces, un aparato está balanza analítica, bueno, parrilla eléctrica, balanza granataria, ¿sí? La idea es armar, entonces, una hoja de cálculos que tenga las distintas columnas, en las distintas columnas estos utensilios. Creo que cerré el drive y ahí tenía, no sé qué hice. Entonces, este es el número 8. No tengo la hoja de cálculo. Bueno, vamos a hacerlo desde cero. Abrimos una hoja nueva, ¿sí? Raro, estaba convencido que por ahí la tenía. A ver, 9 Excel, sí. Bueno, venimos al drive o desde los 9 puntitos creamos una hoja nueva. Sí, nuevo, hoja de cálculo. Y lo que nos dice es que en base al texto ese que está ahí, extraigamos los distintos elementos, ¿no? Metales, lo podemos poner en la primera columna, ¿sí? Después, como que dice, metálicos, elementos metálicos, vidrio. Acá ponemos vidrio. Porcelana. Material volumétrico, vamos a ponerlo así. Utensilios. Ahí. Y acá aparatos. Ok. Bien. Y ahí dice que extraigamos entonces del mismo texto todos los elementos que se van mencionando por ahí, ¿sí? Entonces lo de metal tenemos estos que están acá. Y los podemos ir pegando acá en esta columna. Esto podemos ponerlo en negrita, cosa que resalte un poquito más. Está de vidrio. Entonces tenemos esto de acá.
Estos son los calentables y después están los no calentables, ¿no? Son los de abajo. Ahí tenemos estos de ahí. Y estos de acá, ¿no? Ok. Porcelana. Están estos de acá. Y material volumétrico. El que solo menciona el matraz aforado. Bien. Vamos un poco a las celdas. Utensilios. Esos son los adaptadores para pinzas. Gradillas y pinzas. Entonces podemos poner esto de acá, adaptadores para pinzas. Después dice gradillas. Y pinzas. Agitadores, agitador de vidrio, aparatos de destilación, cápsula de porcelana. Volumétricos, estos recipientes o envases permiten medir el volumen líquido. Un ejemplo sería la bureta, ¿no? Entonces nos copiamos este de acá, bureta, matraz volumétrico, vaso precipitado. Ahí me siguen lo que estoy haciendo, ¿no? En base al texto voy armando la hoja de cálculo. Sí, bro. Frascos reactivos y matraz balón. Eso sería lo último. Sí, creo que es importante, le voy a borrar los artículos, ¿sí? Así, porque me parece que después lo que pide en la consigna es ordenarlo. Entonces vamos a sacarle el los, las, así queda el orden más correcto. Cápsula de porcelana, acá triángulo de porcelana. Puntito no hace falta, pero vamos a sacarlo. Mortero y brasa, ahí. Y acá no tiene ninguno. Bien. Y por último, ahí ya tenemos todos los utensilios. Vamos por los aparatos, ¿sí? Balanza analítica, balanza gratinaria, ¿sí? Este de acá. Parrilla eléctrica y parrilla eléctrica con agitador magnético. Potenciómetro y motor. Ahí estamos. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, esto es más de lo que hicimos al principio, ¿no? Darle como un formato que se vea bien toda la tabla. Esto me quedo con otro. Copiar el formato y pegárselo acá. Y remarcar los bordes. Ahí está. Esto le podría llegar a aplicar algún color. Y ahí tendríamos la tabla así como la vendríamos trabajando, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que pide la consigna. Nos dice en la primera hoja, bueno, clasificar los elementos metálicos. La segunda
En la primera hoja, 6 columnas. La primera columna, bueno, tal cual lo que hicimos recién. Los distintos elementos en las distintas columnas, ¿sí? Clasificados. Luego abrir una segunda hoja, copiar el contenido de la primera y pegarlo en esta hoja, agregar colores distintos a cada columna. Luego ordenar alfabéticamente aplicando filtros personalizados por colores para cada una de ellas. Entonces lo que pide básicamente en una segunda hoja, ¿sí? Pegarlo y estén ordenados, ¿sí? El tema si usamos filtros, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba si usábamos filtros? Acá me está diciendo que tienen que estar de distintos colores por cada columna, ¿sí? Y ordenado de la A a la Z. Entonces, en principio, eso lo puedo hacer, ¿no? Aplicándole un color. Ahí, rojo 1. A esta segunda le puedo poner, no sé, naranja, amarillo, ¿no? Hasta ahí fácil. ¿Qué pasa si los ordenamos usando filtros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar si los ordenamos aplicando filtros? ¿Ahí se le ocurre? ¿Qué pasaba si yo seleccionaba 2 columnas y iba y le aplicaba un filtro? ¿Puedo hacerlo o no? ¿Cómo, profe? No escuché. Lo que pide la consigna es que dice filtro, ¿no? Dice, lo que tenemos que hacer es tener ordenado de forma alfabética cada columna, ¿sí? Cada columna ordenada de forma alfabética. ¿Qué pasa si yo hago esto con filtros? ¿Qué va a pasar si yo selecciono, por ejemplo, 2 columnas y le aplico un filtro? O 3, o todas, ¿no? Porque si tengo que aplicárselo a todas, podría decir, bueno, selecciono todas las columnas y le aplico el filtro. ¿Qué se imaginan que va a pasar? No, ahí sí me mató. Fíjense. Modifícalo. ¿Cómo? Me parece que por ahí va, a ver. Modifica los datos. No va a modificar los datos, pero sí algo va a pasar. ¿Qué? ¿Modifica el orden de los datos, tal vez? ¿Cómo? ¿Modifica el orden de los datos? No. ¿El orden de dónde? Si yo le aplico un filtro acá y ordeno, ¿de qué va? Me va a modificar. Vamos a hacerlo si no. Fíjense, selecciono todos y voy a datos, crear un filtro y tengo un filtro para cada uno, ¿no? Yo voy acá a la primera y le digo ordenar de la A a la Z. Perfecto, lo tengo ordenado de la A a la Z. Ahora quiero ordenar el de vidrio. Vengo a vidrio, ordenar de la A a la Z. ¿Qué pasó con el primero y con el resto de las columnas? Ah, claro, como lo están haciendo en columnas, se selecciona todo, ¿no? Tiene que ser por filas, como se hizo con el anterior, con el del hospital. Si yo lo Creo, hago ¿no? filtrando, me va a tener, y selecciono más de una, me va a tener Las en vincula, cuenta... digamos. ¿Cómo? Las vincula, digamos, Las entre vincula, sí. lo toma como un dato único, entonces cuando yo reordeno uno, me cambia el orden de todos. Entonces, acá, ¿sí? Lo que más nos puede llegar a servir es seleccionar el conjunto de las celdas y ahí sí, ir a ordenar intervalo, ¿sí? Por ordenar columna por intervalo, ¿sí? Una por una, entonces. Una por una, tal cual. Que si no, lo que va a pasar es eso, que me va a reordenar el resto de las columnas, ¿sí? Acá
Acá está única, no hace falta. Esta de acá, el intervalo. Y esta de acá, lo mismo. Bien. Bueno, entonces tenemos primer orden alfabéticamente, filtro, bueno, esto no hace falta, filtro por colores, no nos va a servir. Bueno, y con eso ya tenemos entonces resuelto la primera de estas hojas, ¿sí? Luego hay otra más que nos dice en el mismo libro los elementos del laboratorio, abrir una nueva pestaña y hacer una única fila con el contenido de la hoja 2, ordenar alfabéticamente. Y luego agregar una nueva columna y enumerar los elementos de cada lista. Solo los elementos, no los títulos. Entonces, lo que nos pide es tener básicamente en una única columna, ¿sí? Lo que podemos hacer es esto. Hoja 3. Nos seleccionamos la columna, todo esto, y lo pegamos ahí. Luego el de vidrio. El de porcelana. Volumétrico. Aparatos. Y con eso ahí estaríamos. Después dice que tienen que estar numerados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es agregar una columna a la izquierda. Está. Y podemos ir numerando entonces este de acá, que es centrado. ¿Se acuerdan? Para numerar entonces necesariamente tenía que tener dos valores, ¿no? Ahí autocompleto hacia abajo y voy numerando, ¿sí? Autocompletando hacia abajo. Lo mismo acá. Recordamos que decía numerados solo los elementos, no... Sí. No los títulos. Acá acá es 1, 1, 2. Ahí. Ahí ya tendríamos. Los títulos los podríamos, si queremos, ya borrar. No hace falta que estén. Entonces tenemos cada grupo, lo tenemos dividido por color y decía que lo ordenemos de forma alfabética, ¿no? Si no me equivoco. Este no era el segundo. Agregar una columna nueva y enumerar los elementos de cada lista. Solo los elementos, no los títulos. Deberán abrir una pestaña y deberán hacer una fila única con... En realidad acá es una columna y ordenar alfabéticamente. Esto es una columna única. Bien. Y si queremos ordenar esto de forma alfabética, podemos hacerlo de acá, ordenar, crearnos una de dos. O nos creamos acá una fila, ¿sí? Una fila encima, le ponemos acá identificador y acá elemento, ¿no?
Y con esto sí, ya tenemos ahí para crear un filtro, ¿no? Y le podemos ordenar, por ejemplo, de forma alfabética. De la A a la Z. Y nos queda ordenado de forma alfabética. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa si queremos volver a tenerlo como antes, ¿no? Siguiendo agrupado, porque los elementos no tienen nada que ver uno con otro. Bueno, podríamos llegar a venir acá y ordenar por color de nuevo, ¿no? Por color, primero el cian, ¿sí? Después el color rojo, ¿no? Y después, bueno, así ir teniéndolo de nuevo agrupados. Si yo quisiera volver a tenerlos agrupados para no mezclar uno con otro. Pero bueno, en la consigna nos pedía por orden alfabético. Nosotros sabemos que igual vamos a mantener ese orden categórico, por categoría de tipo de elemento que hicimos al principio, ¿no? Bien. Bueno, tenemos los elementos numerados, ¿sí? Y tenemos lo tenemos categorizados por color. A continuación del Excel número 3, agregar una nueva hoja, copiar el contenido de la columna y filtrar todos los elementos que tengan el orden número 1. Luego a la izquierda, otra columna con los elementos que contengan el orden número 2 y así sucesivamente hasta completar todos los números de orden de las columnas distintas. Esto sería bastante parecido, ¿sí? Yo me puedo copiar una hoja nueva, pego por un lado estos que están acá, ¿sí? Vamos a aplicarle acá un resaltado ahí. Entonces me pide que estén divididos como en columnas, ¿no? Que estén todos los que tienen el número 1, al lado todos los que tienen el número 2, al lado todos los que tienen el número 3. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá, si hago eso mismo, ¿no? Supongan que quiero tener la distinta columna, me lo copio varias veces, uno dice, y me lo filtro por orden, ¿no? Por el orden 1, orden 2. ¿Qué pasa si quiero hacer eso con filtros desde acá? Si quisiera hacer eso con filtros desde acá, ¿qué pasaría? O sea, la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué pasaría? No. La consigna me pide que tenga distintas columnas, ¿sí? Con, por ejemplo, el orden 1. Acá una columna con el orden 1, otra con el 2, otra con el 3. Y así hasta llegar al último orden, creo que es 7. Acá el 7. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Tal vez se haría lo mismo que se hace con los colores. O con lo que se hacía con los hospitales, ¿no? Que se va al filtro y... Si yo pongo varios filtros acá, sí, como dice bien el compañero, va a pasar lo mismo. Yo agarro y aplico un filtro acá. En realidad lo que pasaba al principio acá, ¿no? Que si yo pongo varios filtros en todas las columnas y empiezo a filtrar, me los va a tener en cuenta como una única fila. Entonces me va a reordenar cada vez que yo venga y aplique un filtro acá, después otro acá y otro acá. Me va a reordenar la columna anterior. Entonces acá lo que nos conviene, lo más quizás para hacer esto, es venir a la hoja anterior, ¿sí? Y ahí sí, decimos, bueno, necesito una columna que tenga el filtro 1. Vengo acá, filtro, y le digo que me borre toda la selección, filtro por el 1. Ahí me muestra todos los que tienen el orden 1. Me copio esos y bueno, lo pego en la primera columna. Vengo, filtro por el orden 2. Solo el 2. Me los copio. Los pego en la segunda columna. Arriba puedo tener, ¿no? En realidad podría llegar a tener una fila arriba. Vamos a ponerle blanco. Y acá ponemos orden 1. Orden 2. ¿Sí?
Y así hasta 7 tenemos, ¿no? ¿Se podría tal vez poner un espacio entre columnas? No. Sí, O sí, por supuesto, sí, eso es tal cual. y se pondría blanco y, o sea, se le quita el formato. Sí. Ajá. Estaría bien porque sí, es verdad que ayuda como para saber que es algo distinto, ¿no? Claro, nomás se achica un poco la columna y quedaría más prolijo tal vez. Tal cual, buena observación. Ahí. Y este de acá entonces el orden 3. Vamos a la hoja, filtramos por orden 3, no por elementos, sino por orden. Y nos copiamos todos los que tienen orden 3. Volvemos a la hoja anterior, filtramos por... tengo con el elemento acá, orden, entonces ahora no el 3, sino el que le sigue, que es el 4. Aplicamos y nos copiamos estos elementos acá en una nueva orden 4. Esto lo achicamos un poquito más. Ahí. Orden 5 entonces. Vamos a buscar ahí. Filtre por orden 5. Copiamos los de orden 5. Nos queda el orden 6 y uno más y ya estaríamos, ¿no? 5, ahora 6. Estos son menos. Acá. Y por último, orden 7. Bien, y entonces nos quedaría dividido en distintas columnas. Sí, esto podemos achicarlo un poquito más, como tratar de que entre todo en la misma hoja, o al menos la mayoría que se pueda. Ahí, pero ya ahí nos quedó dividido por número de orden. Bien, y con eso ya estaría, creo que es hasta ahí, sí. Número de orden en distintas columnas, y eso sería entonces todo lo que nos queda de la de la hoja 4. Bien. ¿Dudas, consultas? No. ¿Sí? No, ya con o sea, con este ejemplo es así desde cero, fue más fácil entenderlo directamente. Buenísimo. Con los datos y poniéndolo en práctica así se entendió un poco mejor. Buenísimo. Sí, un poco la intención es esa, ¿no? Que poder diferenciar para qué casos está bueno usar el filtro y para qué casos no. Por ejemplo, acá, si hubiésemos usado el filtro como vimos antes, lo ponemos en distintas columnas y lo va a tomar como un conjunto de datos. Entonces ahí ya no nos conviene, nos sirve más ordenar por intervalo. Y hay casos donde no, donde está bueno tener el filtro, como por ejemplo acá, para ir, como que se llama, para ir filtrando información y que me resulte más fácil copiarlo en la otra hoja. Entonces, bueno, un poco esa es la intención. Yo voy a subir estos ejercicios al Classroom, ¿sí? Y voy a subir... yo tengo armado unos que son específicos, elementos más... ¿cómo se dice?
de radiología, ¿sí? Este me gustó porque ya lo tenía armado, que está bueno, que se saca todo de un texto y en base a un texto se arma la planilla completa, como comentaban recién. Profe, creo que se tildó, no se escuchó la última parte. A ver, compartir. Voy a hacer un par de pestañas, a ver. Lo que les decía es que tengo un ejercicio que... Este me gustó, este ejercicio, porque la idea es sacar del texto, armar la tabla desde cero, ¿sí? Y ir armando desde el texto. Yo tengo armado uno que es con elementos más de radiología, pero bueno, es un poco, quizás no es armarlo desde cero la tabla, entonces por eso está bueno que hayamos traído este. Pero les voy a subir los dos, voy a subir este y el otro que ¿cómo se llama? Son más elementos radiológicos, ¿sí? Y bueno, para que practiquen con eso. Cualquier duda igual nada, me escriben y lo vemos. Listo, profe, sí. Gracias. Gracias. Y por otro lado, ¿sí? La semana que viene ustedes tienen la práctica esta de primeros auxilios, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a hacer la clase entonces presencial. Sí, en principio, bueno, tal cual como... O sea, van a tener la clase de primeros auxilios y yo voy a ir también presencial. Igual cualquier cosa que surja yo les escribo, pero nada, no creo. En principio no nos encontramos allá, ¿sí? Ok. Al menos eso es lo que habíamos dicho. La fecha de mañana entonces era la fecha fijada presencial. Mañana, el sábado que viene, perdón. Y bueno, luego nos quedaría una clase más que va a ser de repaso, ¿sí? Nos queda el 28, entonces es... De momento voy a abrir las fechas y se las vuelvo a pasar. Igual creo que se las había pasado, ¿no? Pero así confirmamos. Entonces, tenemos... ¿Qué, la fecha del parcial, dice? Las del parcial, todas las del recuperatorio, las que no quedan en realidad. Tenemos el 28, entonces es la presencial, que nos juntamos es presencial, ¿no? Después nos queda la del 5 del 7, sería la que le sigue, que es un repaso, ¿sí? Previo al parcial. Y el 12 sería el segundo parcial, ¿sí? Y después sí, perfecto. El 19 recuperatorios. ¿Ok? Bien. Y bueno, eso sería la clase que nos queda. ¿Alguna duda, consulta? No, nada. No. Vamos bien. Entonces voy a subir estos ejercicios que les comentaba. ¿Sí? Estaría bueno que practiquen. No hace falta con los dos, pero al menos con algunos, ¿sí? El de laboratorio o el otro que tiene elementos más radiológicos. Y bueno, esta clase. Y bueno, si no hay más dudas, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Perfecto. Listo, Gracias. profe. Hasta luego, Gracias. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.